La sabiduría del ser Kumarásico 14:9. María Magdalena pide al resurrecto descifre con precisión y certeza respecto a su naturaleza divina. Libro y la gloria del reino de luz. Capítulo 83. Las regiones del reino de luz. María interroga a Jehú. Texto original. Cuando todo esto pasó, sucedió entonces que María se adelantó, y adorando a Jehú a sus pies le dijo: Mi Señor, no te enojes conmigo si yo te interrogo, porque con precisión y certeza queremos saber todo cuanto a ti concierne. Porque nos has dicho anteriormente: buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Porque todo aquel que busca encuentra, y a todo aquel que llame, le será abierto. Revelación. María Magdalena pide al resurrecto descifre con precisión y certeza respecto a su naturaleza divina. Después del clarificador relato que hiciera Jehú Micael a sus discípulos, con las peripecias que debe trasponer el alma humana para calificar su condición de alma divina, mismo que todo serio aspirante de luz requiere estudiar detenidamente para aprovechar la orientación de su sabia guía, María Magdalena interroga al adorable Salvador respecto a las gloriosas regiones de luz que corresponden a las alturas. Los discípulos interrogan en la gnosis de las alturas respecto a los misterios ultra. Texto original. Ahora por lo tanto, mi Señor, ¿quién es aquel a quien yo debo buscar, y a quién es a cuya puerta debo llamar? O mejor, ¿quién es aquel que nos puede definir aquellas palabras concernientes a lo que debemos interrogarte? O mejor, ¿quién conoce el poder de las palabras concernientes a aquello sobre lo que debemos interrogar? Porque tú en mente nos has dado mente de la luz y nos has dado sentido y un pensamiento extremadamente exaltado, por cuya causa, por lo tanto, ninguno existe en el mundo de los hombres, ni ninguno en las alturas de los eones, que pueda definir las palabras concernientes a lo que interroguemos, salvo tú solo, quien conoces el universo, quien eres perfecto en el universo. ¿Por qué no interrogamos en la manera de los hombres del mundo, sino que interrogamos en la gnosis de las alturas que tú nos has dado, y te interrogamos además en el tipo excelente de interrogaciones que tú nos has enseñado que podríamos preguntar? Ahora, por lo tanto, mi Señor, no te enfades conmigo, sino que revélame la materia que concierne a cuanto te voy a interrogar. Revelación. Los discípulos interrogan en la gnosis de las alturas respecto a los misterios ultras y en términos generales inherentes al mundo material, el que busca, halla. También en lo espiritual el iniciado debe saber dirigirse conscientemente al encuentro de su ser, tocando la puerta de Pedro, cuyas llaves o claves descorrerán los velos e iluminarán la ruta que habrá de recorrerse pacientemente para alcanzar este supremo objetivo del hombre. Claro que resulta de elemental y previo requisito para la naturaleza humana que ansía integrarse con la divinidad, cumplir con una exigente purificación cotidiana, misma que en las presentes caóticas circunstancias, en esta tan complicada modernidad, plagada de corrupción e inmoralidades insospechadas y el tenaz acoso de tentaciones diversas, se torna casi imposible. Sin embargo, la mente crística que el laborante logra encarnar merced al permanente estado de iluminación íntima, habilita a este contar con un majestuoso poder para introducirse con autoridad en los más sublimes misterios, obteniendo de ellos la excelsa gnosis de las alturas. María Magdalena se regocija y exalta preguntando con precisión respecto al poder omnisciente de la suprema luz. Texto original. Sucedió entonces que cuando Jehú escuchó a María Magdalena decir estas palabras, él le respondió:
pregunta en cuanto concierne a lo que deseas interrogar, y yo te lo revelaré con precisión y certeza. Amén, amén te digo. Regocíjate en gran gozo y exáltate en exceso. Si tú interrogas en cuanto a todo concierne con precisión, entonces yo me exaltaré en exceso, porque tú interrogas con precisión en la forma en que debes hacerlo. Ahora, por lo tanto, interroga concerniente a lo que tú has de preguntar, y yo te lo revelaré con gozo. Revelación. María Magdalena se regocija y exalta preguntando con precisión respecto al poder omnisciente de la suprema luz. El Cristo íntimo que encarna el aventajado iniciado, siendo en sí el poder omnisciente que abarca las más remotas alturas, exalta a la materia que le contiene con el dominio y la sabiduría de los más indescifrables arcadios. ¿De qué calidad es la luz que constituye la ultranaturaleza de los 24 invisibles? Texto original. Sucedió entonces que, cuando María escuchó al Salvador decir estas palabras, se exaltó en extremo y se regocijó en gran gozo y dijo a Jehú: Mi Señor y Salvador, ¿de qué forma son entonces los 24 invisibles? ¿Y de qué tipo son, o más bien, de qué calidad son ellos, o de qué calidad es su luz? Revelación. ¿De qué calidad es la luz que constituye la ultranaturaleza de los 24 invisibles? El laborante que sabe ser constante, llega a las más elevadas alturas, pudiendo penetrar todos los misterios con certeza y precisión, entendimiento que le produce un singular como supremo gozo, porque a medida que avanza en su cotidiana iluminación, se percata de su propia naturaleza divina, pues es parte integrante de la suprema luz. Trascendental es la experiencia mística entregando los misterios sagrados al aspirante idóneo. Capítulo 107. ¿Cómo se debe predicar al mundo? 107.0 Juan pregunta respecto a los hipócritas. Texto original. Y cuando el Salvador dijo esto, Juan continuó y dijo: Mi Señor, tened piedad de mí si os pregunto, y no os enojéis conmigo, porque os pregunto todas estas cosas con seguridad y certidumbre para conocer la forma como deberemos predicárselas a los hombres del mundo. Y el Salvador respondió y dijo a Juan: Preguntad con relación a todas las cosas que queréis preguntar, que yo os las revelaré cara a cara abiertamente, sin similitud y con seguridad. Revelación. Teniendo encarnado el Verbo dorado, realicemos eficaz metodología develando los misterios en pro de la humanidad. Juan, en su inquietud por alcanzar la mejor y más efectiva forma de entregar los misterios a la humanidad, prosigue consultando al Salvador, quien promete al amado discípulo descifrarle con total claridad cuanto fuere menester. Texto original. Y Juan respondió y dijo: Mi Señor, si salimos a predicar y llegamos a una ciudad o una aldea, y si los hombres de esa ciudad salen a nuestro encuentro sin que sepamos quiénes son ellos, y si nos reciben con falsía y gran fingimiento, y nos hacen entrar en sus casas deseando demostraciones de los misterios del reino de luz, y si ellos fingen sumisión ante nos y suponemos que ellos buscan a Dios y les damos los misterios del reino de luz, y después nos damos cuenta de que ellos no han hecho lo que es digno de los misterios, y nos damos cuenta de que han estado fingiéndonos y han practicado falacia contra nos, y de que también han hecho mofa de los misterios, región por región, haciendo ensayos con nos y con nuestros misterios, ¿qué ocurrirá en tal caso? Revelación. Trascendental es la experiencia mística entregando los misterios sagrados al aspirante idóneo.
Algo trascendental en la experiencia iniciática ocurre cuando el maestro calificado entrega a los misterios al aspirante idóneo, meritorio. Y otra situación muy diferente sucede cuando existe mala fe, falacia, fingimiento, engaño, burla u otra de las características patrañas de los irredentos, quienes envidiosos y astutos, con la perniciosa finalidad de entorpecer los fulgores del valeroso operante que transita la vía directa, con morbo curioso y dañina perversidad, osan introducirse hipócritamente y en calidad de vulgares espías, a los prolegómenos de la doctrina celestial, pues más allá del vestíbulo de la sabiduría, es totalmente imposible poder arribar sin los recaudos correspondientes, que consisten en portar y lucir su radiante energía en la columna sideral que es el árbol de la vida particularizado, a la vez parte integrante de las vestiduras inmortales del Cristo cósmico. A los merecedores de recibir los misterios se les entregan claves precisas para heredar el reino divino. De los fingidores que reciben los misterios. Texto original. Y el Salvador respondió y dijo a Juan: si llegáis a una ciudad o aldea donde entréis en alguna casa y seáis bien recibidos, dadles los misterios. Si son merecedores, habréis ganado sus almas y ellos heredarán el reino de luz. Pero si no son merecedores y están en contra vuestra, y si además hacen mofa de los misterios y ensayan con vosotros y con los misterios, entonces invocad el primer misterio del primer misterio para que tenga misericordia de todos, y decid: tu misterio que hemos dado a estas impías e inicuas almas que no han hecho lo que es digno de ti, sino que se han mofado de nos, devolvednos ese misterio y hacedlos eternamente extraños a los misterios de tu reino. Y sacudid el polvo de vuestros pies como testigos contra ellos diciendo: que vuestras almas sean como el polvo de vuestra casa. Y en verdad os digo, en esa hora todos los misterios que les hayáis dado retornarán a vosotros y todas las palabras y todos los misterios de la región de la que hayan recibido números, les serán quitados. Revelación. A los merecedores de recibir los misterios se les entregan claves precisas para heredar el reino divino. El Salvador aclara a Juan lo concerniente y conducente ante esta lamentable inconducta de los infiltrados en los misterios, pues si bien a los merecedores que abren expectantes sus mentes y corazones para recibir las luces de las alturas se les entregan las claves precisas para poder heredar el reino de los cielos, inversamente, a los detractores del mensaje divino, mismos que han fracasado en vanos ensayos magísticos y que al no tener resultados en sus fallidos intentos despotrican y mofan pretendiendo defenestrar la suprema ciencia, con una simple labor de taumaturgia práctica que opere el iniciado afectado, la misma que a propósito incompleta se indica elementalmente como la sacudida de pies, produce en el ingrato inicuo un efecto boomerang, debiendo éste devolver a su origen todo cuanto se había apropiado indebidamente, haciéndose por siempre extraño a las mieles alquímicas, y a la vez recibiendo por su mal proceder, todo el descrédito y daños que pretendió inferir a la suprema obra de Dios. Con la luz omnisciente del ser, se descifran los contenidos simbólicos de alegorías, analogías, metáforas, parábolas y claves jeroglíficas. La explicación de una frase anterior. Texto original. Con relación a tales hombres os he hablado antes en similitud, diciendo: cuando entréis en una casa y seáis recibidos, decidles: la paz sea con vosotros, y si son merecedores haced que vuestra paz regrese con vosotros, es decir, si aquellos hombres hacen lo que es digno de los misterios y en verdad desean seguir a Dios, dadles los misterios del reino de luz.
Pero si fingen, y se vuelven contra vosotros, sin que vosotros lo sepáis, y si les dais los misterios del reino de luz, y de nuevo se mofan de los misterios y de vosotros, entonces realizad el primer misterio del primer misterio, y éste retornará a vosotros todos los misterios que le hayáis dado y los convertirá en extraños a los misterios de la luz para siempre. Y a tales hombres no les será permitido volver al mundo desde ese momento en adelante. Y en verdad os digo, su morada estará entre las quijadas del dragón de las tinieblas exteriores. Y si alguna vez se arrepienten y renuncian a todo el mundo y a toda la materia que hay en él y a todos los pecados del mundo, y están en completa sumisión a los misterios de la luz, ningún misterio podrá escucharles ni perdonarles sus pecados, sino el mismo misterio del inefable, que tiene misericordia de todos y perdona a cada uno sus pecados. Revelación. Con la luz omnisciente del ser, se descifran los contenidos simbólicos de alegorías, analogías, metáforas, parábolas y claves jeroglíficas. Aquí el adorable Geunicael les recuerda a los discípulos que antes les había referido esto mismo en alegorías, analogías, parábolas y metáforas, no siendo preciso añadir nada más, para obtener una total comprensión de lo expuesto por el Salvador, pero sí es importante enfatizar, aunque se extreme en redundancias o reiterativas referencias, de que aún los más graves pecados y los más terribles demonios pueden ser perdonados por el glorioso e inefable, que es el Padre absoluto encarnado en el Cristo cósmico, pues siendo la suma misericordia, con infinito amor absuelve de sus faltas al transgresor, a la sola condición de purificarse, sometiéndose a la feliz bendición de los misterios de luz. En plena e infinita unidad Kumarasika David Serrate Pérez Arcaón Manoa Shannon Zanon y Gedeon Fidluza ZF El Tawa Manu. Restaurador del Evangelio de Cristo viviente impulsando universal doctrina de amor.